En más información, fíjese que el jefe de gobierno anunció que ya iniciará la ampliación de la línea 5 del Metrobús, la cual, recuerde usted, correrá de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos. La línea 5 del Metrobús, que actualmente corre de Río de los Remedios a San Lázaro, se extenderá 20 kilómetros más para llegar a la Glorieta de Vaqueritos y beneficiar a más de 135,000 usuarios de 5 delegaciones: Venustiano Carranza, Iztapalapa, Iztacalco, Coyoacán y Tlalpan. Así fue anunciado por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Pero las 5 demarcaciones van a tener un beneficio sustancial, porque además hay que recordar que cuando llega Metrobús, pues las noticias deben ser buenas noticias, en recuperación de vialidades, en recuperación de lo que se conoce como calle completa, alumbrado y por supuesto todos los demás servicios. La extensión de esta línea se realizará con una inversión de 3,000 millones de pesos, de los cuales 2,400 millones serán aportados por el Banco Mundial. El resto será con inversión del Fonadín, iniciativa privada y el gobierno local. La Ciudad de México es un referente internacional en estrategias de transformación del transporte público y de mitigación de cambio climático. Sin duda, el proyecto de extensión de la línea 5 contribuirá a consolidar este reconocimiento. Los trabajos de obra comenzarán en los próximos días y durarán 17 meses. Enrique Muñiz, 21 Noticias.